Hola, buenos días a todos. Que el Señor nos bendiga nuevamente en esta semana. Para el segundo año tenemos la sesión 5 y un ejemplo a seguir que sería el resumen de todo lo que hemos visto durante estas sesiones en esta unidad y luego una invitación a poder escuchar un testimonio y así podernos ayudar como para tener a quien imitar, ¿no? Primero que todo, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que nos ayude a que todo lo que hagamos y digamos sea para nuestro crecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Voy a colocar aquí un poco como habíamos empezado, ¿verdad? Mirando todo aquello que era el ser humano que busca a Dios, ¿no? Como que esa inquietud constante, como veíamos el año pasado también, de alguna manera nuestro corazón está inquieto y siempre está buscando a Dios. Y esto lo hacemos a través de las distintas religiones, de la religión, ¿no? Que se caracterizan porque se religan, se unen a un reconocimiento de una realidad suprema. Siempre hay un ser más allá al cual yo deposito esas creencias y esas manifestaciones espirituales, ¿no? Entonces, esto que se caracteriza por unas manifestaciones hacia la divinidad, hay una actitud religiosa y son expresiones de la actitud creyente de un pueblo, de una persona. Entonces todo esto, porque todos el año pasado, si se acuerdan, veíamos que desde la prehistoria y todos nuestros ancestros tienen y tenían esa tendencia a depositar toda la fe y a manifestar esa admiración en la naturaleza, ¿no? Tiene que haber alguien más que no es el ser humano que pueda hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces por eso se le atribuía. Y así seguimos en esta búsqueda de Dios, donde se va a manifestar y donde hemos visto esta primera unidad, tres religiones monoteístas, ¿no? O sea, tres religiones que se caracterizan por tener un solo Dios, ¿no? De distintas maneras, pero se caracteriza por un solo Dios. Acá tenemos el cristianismo, que seríamos nosotros los católicos, el judaísmo, que serían los judíos, la religión judía, y los islámicos, ¿no? Los judíos creen en la elección del pueblo de Israel, como también nosotros, ¿no? Dios elige a un pueblo para esta obra salvadora, esta obra de amor, esta manifestación, elige a Abraham, ¿no? Y luego después va caminando este pueblo, Dios lo va bendiciendo, lo va acompañando y hay una revelación de Dios por medio de la Torah, o sea, las tablas de la ley. La llegada de un Mesías, ellos todavía aún esperan esa llegada del Mesías, donde se manifieste ese Dios. Y el juicio y la retribución eterna, ¿no? Esto sería desde el judaísmo. El cristianismo cree todo esto que hemos dicho de las raíces, pero para nosotros la llegada del Mesías ya está en Cristo, Dios y hombre, es el Mesías prometido, ¿no? Acá Dios mismo, o sea, Jesús mismo nos manifiesta aquí en la Santísima Trinidad, nos habla de un Padre, nos habla del Hijo, nos habla del Espíritu Santo, ¿no? El Hijo que es Él mismo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, por mí se va al Padre. Y el libro sagrado para todos nosotros, como lo sabemos, es la Biblia, ¿no? La Biblia que tiene su Antiguo Testamento, que es lo que recordábamos acá del judaísmo, las raíces, digamos, y la plenitud para nosotros, la manifestación de este Jesús que en el Nuevo Testamento. Y luego vemos que para nosotros hay un juicio y una retribución eterna también, como lo tienen también los judíos, pero nosotros ya desde esta manifestación que se nos invita a vivir.
¿De dónde sale el islamismo? ¿No? Es fundado por un hombre llamado Mahoma y está influenciado por el judaísmo y el cristianismo. Esto fue fundado después de Cristo. Ellos creen en la existencia de un solo Dios, que le llaman Alá, la mortalidad del alma y la retribución eterna, ¿no? Acá en el judaísmo tenemos que su fe la expresa cumpliendo los mandamientos, que entre más la perfeccionen, ellos ya realmente ya están con Dios en paz, están cumpliendo. Asistiendo a las sinagogas los días sábados, para ellos el día sábado es donde van y reflexionan sobre estos mandamientos y rezan 3 veces al día, guardando las fiestas religiosas. El cristianismo lo expresamos de la siguiente manera. Identificándonos con Cristo, que es nuestro ejemplo, la cabeza, viviendo los mandamientos del amor. Jesús a esto de los mandamientos del Antiguo Testamento o de los judíos lo reúne en 2, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que en realidad es como la expresión de ese resumen de los 10 mandamientos. Y luego recibiendo la gracia de Dios en la iglesia mediante los sacramentos. Para nosotros el camino de santidad lo vivimos a través de los sacramentos que nos van dando la fuerza y la gracia para acercarnos más a esta identificación con Cristo. Y sobre todo nos alimentamos de la Eucaristía, por eso celebramos como comunidad el domingo, ¿no? La gente trabaja en semana y el domingo por excelencia es esa conmemoración grande, aunque para nosotros todos los días se celebra la Eucaristía, que es donde Cristo Jesús se ha quedado con nosotros para alimentarnos y para que nosotros podamos identificarnos con Él. El islamismo tiene su fe expresada confesando diariamente su fe, orando diariamente, pagando la limosna legal, ayunando el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca, que es cada año la tienen. Una vez en la vida también. Tienen como unos preceptos. Bien, entonces todo esto nos habla, ¿no?, de que el ser creyente tendemos a estas manifestaciones divinas y que los buscamos con ansiedad a este Dios. Nosotros tenemos aquí un testimonio de Sharon Lee, que ella nos habla, ¿no?, de esa búsqueda de Dios, ¿no? Ya se los voy a leer. Dice Sharon: nuestro tiempo, el interés por diversos tiempos de espiritualidad y el atractivo de ciertos rituales esotéricos, ¿no?, dan pie a un floreciente negocio. Algunos se aprovechan del legítimo anhelo espiritual del ser humano. Es una actriz, Sharon. Ella abandonó su carrera en Hollywood, convencida de que estas enseñanzas le ayudarían a hacer realidad sus sueños, pero acabaron destruyendo su vida y la de sus seres queridos. Sharon había alcanzado el éxito profesional en el mundo del cine y de la televisión, pero aspiraba a convertirse en una estrella de fama mundial y se sentía frustrada por no lograrlo. Un amigo le habló de Nueva Age. Sharon abrazó esta doctrina y durante 10 años se dedicó a difundirla. En lugar de afrontar los problemas, decidió confiar en la fuerza interior, en la energía cósmica. Acuérdense que esto habla de las energías y de todo el cosmos, pero a Dios se desdibuja, ¿no? Entonces el resultado fue desastroso, tanto para la familia más próxima como para muchos jóvenes que siguieron sus cursos y que tuvieron desenlaces trágicos. Estos acontecimientos despertaron la conciencia de Sharon, quien comenzó a leer la Biblia y con la gracia de Dios se convirtió al catolicismo. Hoy trabaja en la difusión del mensaje del Evangelio. Cuando la gente acude a Jesús, el Maestro, y le pregunta qué debe hacer, la respuesta es siempre la misma: salir al encuentro de los otros, anunciar la buena noticia a los pobres, el alivio a los afligidos, la libertad a los oprimidos y el consuelo a los tristes.
Cuando dejamos de competir con los demás y reconocernos en el otro, y reconocemos en el otro a un hermano, nos encontramos con Cristo. Al hacer que la vida de Jesús sea también nuestra vida, descubrimos que Dios habita entre nosotros y que su Espíritu está presente en la iglesia. Bien, entonces, a tema de reflexión, acá se nos presenta esta búsqueda de esta mujer de Dios y bueno, se equivoca, ¿no? Y a veces nos dejamos atraer por aquello que nos resulta como que asombroso, que puede llegar a reemplazar de alguna manera lo que es la divinidad, ¿no? Y así esta mujer se da cuenta que se ha equivocado, ¿no? Que no era eso lo que realmente buscaba. Pero está una invitación a nosotros, ¿no? Entonces, y ahora tú, ¿no? Ahora a ti, ¿qué es lo que te busca? ¿A quién buscas? ¿Realmente buscas a ese Dios? ¿Tratas de cumplir los sacramentos? ¿Realmente confías en que es un Dios que realmente va a pasar toda esta vida, porque estamos de paso, y después me voy a encontrar con ese ser que realmente está esperándome, que siempre me quiere, me ama mucho más que mis familiares? Entonces, sería muy bueno que pudiéramos replantearnos esto. Pero para poder llegar a vivir cada vez mejor, pues siempre hay que hacer un alto en el camino y replantearme, bueno, ¿yo para qué estudio? ¿Cómo estudio? ¿Cómo hago las tareas en mi casa? ¿Qué puedo dar más? ¿Puedo ser más paciente? ¿Puedo callar un poco mejor? ¿Cómo sería el mandamiento del amor si Dios me dice, bueno, ahora vas a cumplir el mandamiento del amor? ¿Cómo lo viviría en la casa? ¿Sí? Entonces todas estas cosas nos ayudan a tener un cierto orden en nuestra vida. En la medida que nosotros vamos acrecentando nuestros valores, también somos capaces de manifestarlo hacia los demás. Y también las equivocaciones que yo hago se reflejan en los demás. Mis acciones tienen repercusión en los otros. Entonces, no es que yo hago lo que quiero y no va a pasar nada, no. Hay situaciones en el mundo que a veces por malas decisiones todos sufrimos consecuencias, ¿no? Y ese es el mal. El mal es aquel que no solamente me repercute a mí, sino que repercute al otro. Por eso no es algo menor. Cuando yo hago algo que va o trasciende a la humanidad, al universo, pues eso ya no está bien. Y yo tengo que pensar qué es lo que yo hago para que no vaya a tener una repercusión negativa. Entonces, no es que yo hago lo que quiero porque esta es mi vida, no. Muchas veces mi vida, y a través de mi vida o de mis acciones o de mi carrera, puedo tomar decisiones que lamentablemente, si no son buenas, pues va a repercutir en dolor y en sufrimiento hacia los demás. Por eso siempre estamos llamados a vivir de la mejor manera. Y a ti te invito entonces a que en este tiempo en que estamos como tiempo distinto, lo podamos vivir de otra manera y que cuando termine esta pandemia realmente salgamos convertidos en algo mejor, ¿sí? Que no salgamos de la misma forma, sino que todo esto nos ayude a reflexionar cómo puedo llegar a vivir mejor conmigo mismo, por supuesto, y con los demás, sobre todo mi familia y después los que están más cerca mío, que serían los vecinos. Que nadie te resulte indiferente. Mira a tu lado. Si alguien tiene necesidad, tiende la mano, y si no, hazle un puente de ayuda donde otra persona lo puede ayudar. Pidamos también por todas aquellas personas que están sufriendo a causa de esta pandemia u otras que han perdido sus seres queridos. No seamos indiferentes ante tanto dolor, pero al mismo tiempo tratemos de vivir siempre de la mejor manera, dejando una huella que sea imborrable, porque he querido vivir mejor día a día y que todos los que están a mi alrededor se sientan complacidos. Que el Señor te bendiga. Aquí hemos hecho el resumen de nuestra unidad y el próximo lunes ya empezaremos la unidad número 2. Que tengas una linda y hermosa semana. Hasta luego.